Dentro de muy poco tiempo nos vamos a ver y vamos a compartir tan lindo, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a estar esforzándonos por llegar a los hogares de cada uno de ustedes. Y yo sé que este es el medio que en este tiempo nos ha tocado utilizar. Así es que, amén, amén. Aleluya. Gracias, Padre. Digno eres, Jesús. Aleluya. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Damos de esperanza de que En breve voy a comenzar. contigo no Aleluya. existen temores. No hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Te bendigo en el nombre del Señor. Todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas Gracias, para Señor. más, ahí aparece mi papá. Aleluya. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. Amén. Realidad de perdonarme porque sí. Aleluya. Es cada mañana una nueva oportunidad. Gracias, Digo Señor. la batalla que no quiera Amén. pelear y no. Contigo no existen temores. No hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. Y yo a ti también, Ixa, te amo. Dijo miedo. Si yo camino con el rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Aleluya. Él me Eso levanta es. cuando todo está perdido. Bienvenida, Lisette. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Amén. Continúen compartiéndolo. Continúen compartiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a susurros al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor Amén. Dios te bendiga. es más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. Ay, Dios te bendiga mucho. Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente en esta hora. Me encanta, ¿verdad?, tener esta oportunidad para poder dirigirme a todos ustedes, ¿verdad? Y a pesar, ¿verdad?, o por bendición, en esta noche voy a tocar un tema que es maravilloso para mí porque es el tema de familia. Es el tema de familia con un énfasis precisamente en lo que es la función del matrimonio y de la mujer como tal en
la crianza de los hijos. Yo creo que la gente de fe cambia y transforma la gente que tiene a su cargo en gente de fe. Desde el principio de la fundación del mundo, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, una de las cosas maravillosas que hizo fue que los creó perfectos. Y el deseo del Señor fue que esa familia desarrollara hijos fuertes. Lamentablemente, Eva pecó. Y ustedes saben la historia, que Caín mató a Abel. Pero como Dios es un Dios de oportunidades, Él tuvo misericordia y alcanzó a Eva. Eva se arrepintió y posterior a eso le dio el Señor la bendición de tener a Set. Set fue uno de los hijos de Eva. Y la verdad es que él vino a sustituir al hijo que había perdido. Eva asimismo lo pidió y asimismo Dios se lo concedió. Y eso quiere decir Set. Pero Dios nunca olvida sus promesas. El deseo original de Dios siempre fue que las familias, los padres, las madres desarrollaran hijos fuertes y que crearan generaciones fortalecidas, llenas de fe, llenas de esperanza, de conquista, gente de guerra, que pudieran emprender cosas maravillosas en él. Hoy nosotros estamos viviendo una situación muy difícil, pero no es la primera situación difícil que vive la humanidad. En el transcurso de los tiempos, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios ha vivido situaciones difíciles. Y yo creo que es el momento de que nosotros nos equipemos, pero que también equipemos a nuestros hijos. Hay momentos donde tú dices, las situaciones que estamos viviendo en este tiempo con nuestros hijos son nuevas. En este tiempo de cuarentena, yo quiero decirte que posiblemente te hayas dado cuenta de unas situaciones que tienen tus hijos. Cosas que posiblemente no le habías dado tanta importancia. El temperamento, cosas que han aflorado en este tiempo a causa de que están 24 horas al día, 7 días de la semana en la casa. Y tus ojos están puestos en ellos. Cambios de temperamento, preocupaciones, comportamientos, reacciones, incertidumbre a lo porvenir. Y algunas veces nosotros en medio de las situaciones decimos, ¿y si esto no pasa? ¿Qué va a ocurrir? Quiero darles el consejo de la palabra que aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 23. Esta misma narración ocurre en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, verso 1. Pero fíjense, no es un tema trillado el de la fe. Es un tema muy pertinente en este tiempo. Pero, ¿cuán pertinente es para nosotros el tema de la fe en relación a cómo vamos a conducir a nuestros hijos, a cómo vamos a llevar nuestra casa? De eso precisamente es de lo que quiero hablar. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 23, versión Reina Valera, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño
hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Este capítulo 11 del libro de los Hebreos, los creyentes lo conocemos como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Pero yo quiero decirles en esta noche que Moisés sin duda fue un hombre de fe. Pero cuando hablamos de ese verso 23, que es cuando comienza a hablar de Moisés, yo quiero decirles que ningún niño recién nacido tiene fe. Ahí hay unos héroes anónimos que aún en ese capítulo 23 no mencionan sus nombres. Estos hombres y mujeres de la fe fueron impulsados por gente de fe, pero Moisés específicamente no es el protagonista inicial de ese verso, sino sus padres. Jocabed era la madre de Moisés. Amram era el padre de Moisés. En el libro de Éxodo y en el libro de Hebreos hablan de ellos, de Amram y de Jocabed. Ahora, ellos tenían unas circunstancias particulares, fíjate. Ambos eran de la tribu de Leví. En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, verso 20, nosotros podemos encontrar que él es parte de la genealogía de la tribu de Leví. Ahora, hay otra circunstancia. De Abraham a Moisés transcurrieron 430 años, de acuerdo a lo que dice Éxodo, capítulo 12, verso 40. Fueron 400 años de esclavitud los que vivió el pueblo hebreo. Ahora, durante esos 400 años, de acuerdo a lo que me dice el libro de Éxodo en el capítulo 1, versos 11 al 14, una de las cosas que vivió el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en Egipto, fue mucha esclavitud, trabajos injustos. Primero hacían los ladrillos y no tenían que buscar la paja. Luego le añadieron la paja. Más trabajo, más esfuerzo, más problemas, más circunstancias difíciles. Además de trabajar en el campo, además de criar una familia, además de tener un matrimonio. ¡Wow! Qué difíciles las circunstancias de este pueblo. Y yo sacando cuenta, más o menos así, yo creo que para eso de los 350 años del pueblo hebreo en Egipto, poquito más, poquito menos, nació el nene, nació Moisés. Y fíjense, las situaciones que el pueblo hebreo estaba viviendo en Egipto no son tan distantes de las que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Yo quiero decirles algo, y hay alguien a quien no me gusta mencionar porque verdaderamente no tiene tanta importancia como el Dios del cielo. Pero nosotros tenemos un enemigo común, y ese enemigo común constantemente va a buscar puntualizar las circunstancias negativas que estemos viviendo para impedir el desarrollo, el proceso saludable de una familia. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo quiero decirte que ese enemigo común no es más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien tú y yo le servimos. Por eso es que no quiero tener miedo, ni quiero que tengas miedo de las circunstancias. Quiero que tomemos manos a la obra. Quiero que entiendas que el que está contigo es más poderoso. Mira esto.
En Éxodo capítulo 1, verso 5, dice que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, eran 70 de la familia de Jacob. Solamente 70. Esos 70 se multiplicaron y se convirtieron en un pueblo muy fuerte. Un pueblo muy fuerte a quien Satanás le tiene miedo. Faraón era tipo de Satanás. Faraón se deleitaba en hacerle la vida imposible al pueblo hebreo. Lo esclavizó, lo martirizó, pero ninguna cosa pudo hacer que el pueblo echara hacia atrás y negara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Posiblemente algunos perdieron la fuerza en el camino, sin duda. Pero hoy te traigo buenas noticias. Cuando este pueblo comenzó a multiplicarse, Faraón se ensañó con los varones. Dio una orden que exterminaran a los varones de Israel. Yo quiero decirte que la raza humana no puede propagarse de ninguna manera si no es en manos de una pareja. Hombre, mujer. Número 2. Sin el hombre es verdaderamente imposible que una mujer quede embarazada. ¿Cuál fue el dictamen de Faraón? Maten a los varones al nacer. Pero habían unas parteras, y esas parteras Dios las usó. Y el faraón las llama y le dice: mira acá, ¿y qué es lo que pasa? Que están naciendo varones. No les di la orden de que exterminaran a los varones de Israel. El faraón lo que dijo es: tengo miedo. Tengo miedo de que este pueblo que es fuerte me quite el poder. Inmediatamente, estas mujeres, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, dice: las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Cómo que no son como las egipcias? Si las egipcias comían bien, no hacían trabajo forzoso, no tenían el estrés que tenían las hebreas. Pero cuando Dios interviene, no importa las circunstancias, Él cambia el panorama. Y es entonces cuando dice: son más vigorosas. En otra versión dice: son más robustas. Y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Ok, parteras. Pues entonces voy a dar la orden de que a los varones los echen al río Nilo. Cuando sean niñas, déjenlas vivir. Yo quiero decirles que ahí la hermana Jocabed y el hermano Abraham dijeron: hasta aquí. Pero yo quiero decirles lo que quiero comunicarles el significado del nombre de Jocabed. ¿Saben qué significa Jocabed? Jocabed significa: Jehová es glorioso. Jocabed había vivido 300 y pico de años, había nacido en la esclavitud. Las circunstancias de Jocabed
Jocabed nunca había vivido la libertad. Jocabed no sabía lo que era libertad. Vivió en esclavitud todo el tiempo. ¿Qué sucede? Recuerden, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 18, dice que la tradición oral, o sea, el comunicar las escrituras, las historias bíblicas de manera oral, era la orden del día. Pero además de eso, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Quiere decir entonces que Jocabed había tenido una enseñanza. Gente que se había ocupado de enseñarle cuál era el lugar que le correspondía como hija de Dios. ¿Notan ustedes que en el verso que les acabé de leer, ella retó la autoridad? Y cuando busqué en los comentarios, decía que era de manera transitoria, porque el pueblo de Dios no traspasa los límites para ir contra las autoridades establecidas. Posteriormente voy a estar compartiendo algo más relacionado con eso. Ahora, se quedó Jocabed mirando las circunstancias, cogiéndose pena porque había sido esclava y porque allá tenía 3 hijos. Una niña más grande, Miriam o María. Un niño que al momento del nacimiento de Moisés tenía 3 años, llamado Aarón. Y ahora nacía un tercero, o nació un tercero, Moisés. ¡Wow! Difícil con 3 muchachos, con un marido, con una casa y trabajando duro. No dijo: ahora qué yo voy a hacer y me voy a quedar de brazos cruzados. Quiero volver a leer Hebreos 23 y dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo creo que ninguna madre encuentra a sus hijos feos. Yo creo que ni aunque sean tan bonitos, ese amor tan grande de nosotras como mujeres, cuando tenemos esa criatura en manos, lo miramos, vemos sus dedos, vemos sus brazos, miramos sus pies, nos deleitamos en mirarlo, en mirarlo, en mirarlo. Y yo creo que nuestros ojos se maravillan, nuestro corazón se infla de alegría, ¿verdad? Y nosotros encontramos que el niño de nosotros es el niño más hermoso. No dudo que Moisés era un niño hermoso, pero yo creo que la hermosura que vio Jocabed y vio Aram en ese niño trascendía lo físico. Y a pesar de las circunstancias, pudieron entender que había algo más de parte de Dios en él. Hay un depósito de Dios en Moisés, hay un depósito de Dios en tu hijo, hay un depósito de Dios en tu hija, hay un depósito de Dios en mis hijos. Esto no es exclusivo. Esto no es porque yo me lo gané, no es porque yo haya hecho alguna cosa.
el que yo pueda tener algún crecimiento en términos de lo que es familia. Es que cuando el Padre Celestial entra, cambia, transforma, y si nosotros somos obedientes, Dios va a hacer su parte. Observamos nosotros que esos 3 meses tuvieron el muchacho ahí. Ese muchacho tenía que estar llorando. ¿Por qué los capataces egipcios, que eran unos verdugos, no escucharon el llanto de ese niño? ¿Por qué no irrumpieron en la vivienda de Amram y Jocabed y sacaron ese niño y lo tiraron al río Nilo? Es que cuando Dios tiene propósitos, yo quiero decirte que Él cambia y transforma todo lo que está alrededor. Quiero decirte más, ensordece a quien tenga que ensordecer y enmudece a quien quiera hablar. Ese fue el caso de los capataces. Ese fue el caso de los que posiblemente no escucharon el llanto de un niño de 3 meses, que ustedes saben cuán corridito llora. No tiene otra manera de comunicarse. Un niño recién nacido no tiene otra manera de comunicarse. Va a usar la que conoce, y es el llanto. Otra de las cosas que hizo Jocabed y Aram fue que lo guardaron 3 meses. Durante esos 3 meses, ¿qué tú crees que pasó? Yo no creo que caminaban con el muchacho, le daban el pecho a la primera para que cerrara la boca, o lo metían debajo de la almohada porque lo asfixiaban. Yo creo que Amram y Jocabed ya estaban planificando qué iban a hacer, pero no era caminando de la sala al comedor y del comedor a la habitación y de aquí para allá y de allá para acá preocupados. Estaban pidiéndole dirección al Padre para ver qué estrategia le daban. Y el Señor no tardó mucho. 3 meses nada más estuvo Moisés, y tú vas a decir suficiente tiempo. Suficiente tiempo como para volverse loco con un muchacho llorando para que nadie lo escuche. En esos 3 meses establecieron una estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preservar la vida de Moisés, este niño hermoso con propósito? Quiero leerles el verso 3 y 4 de ese capítulo 2 de Éxodo. Y dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Yo quiero decirles que para criar niños, el padre y la madre tienen que ser equipo. Jocabed es la persona que menciona las Escrituras como la voz cantante de la crianza de Moisés. Algo particular, porque en el pueblo hebreo el hombre era el que tenía el primer lugar y las mujeres y los niños no eran contados. Pero yo estoy creyendo que Jocabed era una mujer fuera de límites. Una mujer que sabía lo que tenía entre manos y por eso pudo levantar esa familia. Me imagino que Jocabed le dijo a Amram: vete y busca juncos. Yo te voy a ayudar a tejer
la canasta, la arquilla. Consíguete la brea, consíguete el asfalto, calafatéala, que no le entre ni una gota de agua, porque yo voy a echar esa arquilla con mi niño hermoso Moisés en el río Nilo, pero no para que se ahogue, como espera Faraón. No como Faraón quiere, sino como el Dios del cielo quiere. Y ni una gota de agua va a entrar en esa arquilla, ni una gota de agua va a tocar el cuerpo de mi hijo Moisés. Segura de eso, colocó al niño en esa arquilla. Pero ustedes saben a quién envió Jocabed a observar hacia dónde iba la arquilla, hacia dónde iba la canasta, qué iba a pasar con la canasta. A Miriam, la hermana mayor de Moisés. Ya ella había crecido, era una niña un poco más grande y se convirtió en la aliada de Amram y de Jocabed. Ser familia constituye un gran reto. Yo quiero decirles que lo más hermoso es ver cuando los hermanos son un frente unido y están de acuerdo con que lo mejor pase con sus hermanos más pequeños. Y los pequeños provocan que los más grandes también estén bien. Quiero decirle, Jocabed no dijo, Moisés es mi hijo preferido, al que yo quiero, y yo no quiero desprenderme de él, y yo no quiero, y a Miriam, para nada, y a Aarón, para nada. No creo que Jocabed tuviese hijos preferidos. Los 3 hijos de Jocabed y Amram eran ministros de Dios. Eran hombres y mujer de Dios. Ambos hacían diferentes labores y adoraban al Señor de manera diferente. Ahora, quiero tocar otro punto. Cuando yo hago mi trabajo, Dios cumple sus promesas. No está condicionado necesariamente al que yo haga mi trabajo para que Dios cumpla sus promesas, pero yo tengo que ser responsable con lo que Dios a mí me dio. Porque yo tengo 3 hijos. Y yo tengo que encargarme de que no solamente mis hijos tengan lo económico. Algunas veces trabajamos para que el muchacho de nosotros tenga el mejor zapato, el mejor carro o los mejores gustos. Pero yo quiero decirles que es tan importante que nosotros tengamos como prioridad el que nuestros hijos amen al Señor, el que nuestros hijos se conviertan en ministros de Él. Yo escucho a mi esposo orando por los hijos de nosotros, pidiéndole al Señor constantemente que sean un hombre y mujeres apasionados por el Señor, que esa es la mejor herencia que Él les quiere dejar. Livianamente, nosotros tenemos unas prioridades que tenemos que revisarlas. Tenemos que revisar nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuántos años tú crees que yo voy a vivir en esta tierra? En el tiempo que yo viva en esta tierra, ¿tú crees que yo le voy a garantizar a mis futuras generaciones? Porque no se termina con mis hijos. Yo tengo un nieto maravilloso.
Ese es mi cuarto hijo, mi cuarto hijo. 1, 2, 3, mi cuarto hijo. Y Rafael va a tener hijos. Y yo posiblemente no voy a estar en esta tierra. ¿Qué herencia nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Una casa? Yo creo que eso es muy poco. Yo creo que eso es muy poco. Yo creo que no depende de cosas materiales. Yo creo que mi esfuerzo debe ser ir un poquito más allá y hablarles y enseñarles y modelarles del temor a Jehová. Éxodo capítulo 2, versos 5 al 10 dice, a todo esto quiero decirle que la nena, Miriam, María, la hermana de Moisés, no se quitó de la orilla del río, se quedó allí. Y el verso 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, o sea, a bañarse con sus doncellas, por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. La hija de Faraón fue a bañarse y se encontró con un gran regalo. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. No dijo, ahóguenlo. Ese es el dictamen. Inmediatamente dijo, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, rápido, era la aliada, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. El Señor lo devuelve a la casa del Padre. El Señor devuelve a Moisés a la casa de Jocabed y Amram. Oh, qué bueno seguir las instrucciones del Señor. Cuando eso ocurre, Dios honra al padre y a la madre que tiene como prioridad establecer que los hijos son regalo de Dios. Inmediatamente, en el verso 8 dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, ¿a quién llamó? A Jocabed, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Yo me imagino a Jocabed decir, sí, entre un tanto nerviosita, ¿verdad? Agarrar al muchacho que lo había ya sacado de la arquilla y empatarlo, no sé si tenía a sábanas nuevas, viejas, no sé, no me pregunte eso. Pero yo lo que sea, a mí no me interesa que me pagues nada, yo lo que quiero es llevarme a este muchacho para casa porque este muchacho es mío. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Cuando me encontré con esa palabra prohijar, me impactó porque de verdad que mis hijos son mis hijos y no me gustaría que le dijeran mamá a otra. Pero esta tenía que ser la mamá que lo salvó
que le salvó la vida. Una que no creía en el Dios de Jocabed, en el Dios de Amram, ni en el Dios de Moisés, que había sido tocada por Dios para hacer lo que él quería. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y yo podría decirle, porque de las aguas lo saqué seco. Se lo llevó Jocabed, lo formó, lo enseñó, le enseñó el temor a Jehová, y cuando creció se lo devolvió a la hija de Faraón. Moisés vivió como un rico. Moisés vivió como el hijo de la hija de Faraón, en palacio. Pero yo quiero decirles que Moisés nunca olvidó sus raíces. Moisés nunca olvidó que su padre terrenal era Amram, pero su padre celestial, el que le había salvado la vida, era Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Unas verdades convincentes, firmes, que no tenía ninguna otra explicación mejor. ¿Estarán tus hijos y los hijos míos tan cimentados como Moisés, como para decir, a este no lo niego yo en ningún sitio? Yo podré tener lo que tenga materialmente. Yo podré llegar a donde el Señor me quiera llevar, posiblemente a vivir en la casa de Faraón. Pero mi fe no la voy a negar. Continuaré sirviéndole al Señor mientras viva. Fantástico. Creció allí. Ahora, la palabra dice que cuando Moisés tenía 40 años, que ya vivía en la casa de Faraón, vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo. Y rapidito dijo, a este lo mato yo y lo voy a enterrar en la arena. Yo no sé si Jocabed y Amram estaban vivos. Pero ese fue el último día que Moisés vivió en la casa de Faraón. Ese mismo día comenzó a vivir de huidas. Tuvo que irse de la casa de Faraón. 40 años antes lo iban a matar. Si lo escuchaban llorando. Ahora lo iban a matar porque había matado a un egipcio. Jocabed y Amram vieron frustrados sus planes porque Moisés tomó esa prerrogativa y mató al egipcio. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando las cosas no salen bien y nuestros hijos cometen errores? ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando las decisiones que toman nuestros hijos no son las que nosotros creemos que son correctas? Comenzamos a llorar, perdemos el norte y yo he escuchado un momento donde dice, yo no voy a volver ni a orar, yo mejor no oro. Yo quiero decirte que reconsideres nuevamente volver a orar por tus hijos. Tus hijos son tan defectuosos como mis hijos. Y mis hijos son tan defectuosos como posiblemente fue Moisés. Pero hubo algo muy importante. Esa palabra que había sido sembrada en el corazón de Moisés dio fruto. Sale huyendo Moisés. 40 años después, a la edad de 80, vuelve a la casa del padre cuando ya Faraón no era el mismo, había otro Faraón.
y le cuenta a su familia del trato que había tenido con Dios y a lo que Dios lo había llamado. Por fin se sabe para lo que verdaderamente Moisés vino a este mundo como niño hermoso. Moisés, el libertador del pueblo de Israel, había vuelto. ¿Qué vas a hacer cuando tus hijos tomen otras decisiones? Cuando la cosa se pone mala, cuando los 1.200 pesos que te llegan se acaben, cuando el desempleo se termine o cuando vuelvas a tener otro empleo. Dependerá de eso lo que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos. El dueño del oro y de la plata es tu Padre. El dueño del universo y de todo lo que en él hay. El autor que firmó con su puño y letra los rasgos de tu hijo, de los míos. Entonces, yo creo que debemos en esta noche considerar seriamente hacer como Débora, profetizar. Y yo quiero decirte que la mejor palabra profética es la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor de sus hijos? ¿Crees tú que tus hijos y los míos son hijos de Dios? Pues entonces esa palabra es para tus hijos. Y yo quiero pedirte que examines tus palabras en relación a lo que dices de tus hijos. La manera en que tú le hablas a tus hijos. Cuando Débora se encontraba perdónenme, el cántico de Débora, en el libro de los jueces dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, o sea, la cosa en Israel estaba mala. Eso me gusta, porque hubo una mujer que se levantó y dijo, hasta que yo, Débora, me levanté. Se trata de mujeres valientes. ¿Quién toca a tus hijos? ¿En lo físico? No, en lo espiritual te tiene que importar aún más que en lo físico. No me malentiendas, no te estoy diciendo que voy a permitir que alguien le pegue a mis hijos. De lo que te estoy hablando es de que yo me quiero poner en la brecha por mis hijos. De que cuando mis hijos vienen con una situación, el consejo que sale de mi boca es palabra del Señor para levantarlos, para retomar y redirigirlos. Porque posiblemente han perdido el norte. Tú y yo lo hemos perdido siendo mayores. En muchos momentos. Entonces nosotros tenemos que hacer como Débora. Y dice, me levanté, Israel. Me levanté como madre de Israel. Hasta que yo, Débora, me levanté. Quiero decirles que yo creo que Jocabed se puso las botas. ¿Ah? Miriam, la hermana mayor, la que lo veló en el río, profetiza, cantora, danzora, adoradora. Aarón inicia el ministerio sacerdotal levítico.
Los hijos de Jocabed no eran cualquier cosa. Y el nene Moisés, el libertador. No, porque eso fue para Jocabed. No. Eso es para Jocabed, eso es para ti y eso es para mí. Mis hijos tienen una agenda diferente en las cosas del Señor. Los tuyos tienen la suya. Tienen dones, tienen talentos. Los tuyos van a llegar a gente que los hijos míos no van a llegar. Tú vas a llegar a gente que yo no he podido llegar. Ahora mismo tus amigos de Facebook no son precisamente los míos. Y estamos llegando y estás compartiendo esta enseñanza, porque yo creo que hay hombres y mujeres que necesitan de esta palabra para que se levanten en este tiempo, que aprovechemos el tiempo de la cuarentena, el tiempo que todavía nos toque estar dentro de las casas en aislamiento, con nuestros hijos, fortaleciéndolos, llevándolos al conocimiento de la palabra. De eso es de lo que se trata. Gente de fe. Jocabed. Jehová es glorioso. Detrás de Moisés había una mujer. Detrás de Moisés había una mujer. Detrás de tus hijos tiene que haber una mujer. Tiene que estar esa mujer orando por ellos, gimiendo por ellos, cubriéndolos, amándolos, sosteniéndolos, recibiéndolos, atrayéndolos. De eso es de lo que se trata. Esos son tus hijos. Yo tengo 3 hijos. Casi 39 años, faltándole un mes. Mi hijo mayor, mi primogénito. No sé qué me pasa, que cuando hablo de mis hijos algo se mueve en mi corazón. Y yo creo que yo no soy la única. Yo creo que ahí donde tú estás, hay algo que se está moviendo en tu corazón. Todavía llega. Y yo le digo a Luis, yo tengo como un escáner que cuando los miro yo sé qué necesidad tienen. Tengo a mi segunda hija. Este mes cumple 33. Tengo mi tercera hija. Tiene 21 y todavía vive aquí. Jocabed dice que Jehová es glorioso. Pedro es roca fuerte. Leisa es consagrada a Dios. Y Saidelis quiere decir próspera. Los hijos tuyos tienen propósito. No creas que yo he hecho tanto como para que mis hijos amen y le sirvan al Señor. Yo he hecho una parte. Mi esposo ha hecho una parte. Pero yo creo que el Dios del cielo merece toda la gloria. Yo quiero que esta noche tú y yo nos pongamos de acuerdo por tus hijos y por los míos. Y que tú levantes tus manos ahí donde estás. Y le digas al Señor, Señor, yo te necesito en mi casa. Yo necesito que tú me des estrategia. Yo necesito que ver en mis hijos lo tuyo. Ver el propósito. Yo necesito ver. Yo creo que Jocabed no vio a Moisés como libertador de Israel. Yo creo que esa no la vio. Hay cosas que tú y yo posiblemente no vamos a ver. Provoca ser
junto con tu esposo, los héroes anónimos de ese que podrá ser el libertador, de ese que podrá ser el profeta, de ese que podrá ser el pastor, de ese que podrá ser el médico ungido, que cuando llegue el enfermo le ponga primero las manos y después le dé la píldora. Yo no sé dónde tus hijos van a llegar. Yo no sé tampoco dónde mis hijos llegarán. No lo sé. No lo sé. Pero yo sí sé que cada oración que yo he hecho por mis hijos no ha sido en vano y que de todas ellas tiene memoria mi Señor. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, mis hermanos, mis hermanas y yo nos ponemos de acuerdo para orar por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, Padre, aún por nuestros esposos, los hombres por sus esposas, Señor, para que podamos hacer un frente unidos a beneficio de nuestras familias, a beneficio de nuestros hijos. Padre, yo te pido, Señor, que tú atraigas a los hijos de mis hermanos y a los míos más a tu presencia, que puedan conocerte de una manera personal y única, no por costumbre, ni por tradición, ni por herencia de nosotros, porque no hay manera, Señor del cielo, de que tú los salves de esa manera. Yo te pido, Dios mío, ahora, que tú visites, Señor, de manera personal y única, que toques el corazón, Señor, de nuestros hijos para salvación. Que el diseño de ellos, Padre de la gloria, tú lo desarrolles y nos permitas a nosotras ser colaboradoras juntamente contigo, Padre, de lo que vas a hacer. Te pido, Señor, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el entendimiento, que tú nos des la fuerza, Señor, y que tú quitas de nosotros la decepción que muchas veces provoca el hecho de que nuestros hijos no han tomado las decisiones que nosotros hemos querido. Que aprendamos, Señor, a amarlos como tú los amas, a sostenerlos como tú los sostienes. En el nombre de Jesús, Señor, continúa trabajando en el corazón de cada madre y cada padre, como lo hiciste durante esos 3 meses con Jocabed, mientras tenía al niño Moisés. Padre, te adoramos, te glorificamos y te daremos toda la gloria. Amada hermana, deseo que tengas un feliz Día de las Madres. Sé que vamos a estar distanciados, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto es que nuestro Padre que está en el cielo nos va a permitir reunirnos nuevamente y veremos la gloria del Señor. Amén. Buenas noches, gracias. Gracias por recibirme en sus hogares, en sus lugares. En el nombre de Jesús. Amén.